Hola a todos, buen día, Hola, buenos días. buen día, Buenos buen días, Miss. día, buen día. ¿Está Claudia? Daisy, Sí, aquí presente. hola Daisy, buen día. Iraís, Luis Ángel, Presente. buen día. Timoteo, Presente. Andrea, mira, aquí te voy a cambiar porque lo tengo mal. ¿Alguien falta que no lo haya notado? Ok, entonces hay tres, uno, dos. Rosario, Susana, a ver, Rosario, Susana, ¿eres? Rosario, Susana, ¿qué mi vida? ¿No está? ¿No está Rosario, Susana? Bueno, a ver si está. Pérez Sandoval. Ok. Pues buen día, tengan buenos y muy fríos días, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a empezar viendo justamente, ¿no? Cómo ha ido evolucionando esta parte de la educación. Ya la clase pasada veíamos un video como muy rápido, muy sintetizado también de lo que ha pasado en estos periodos, digamos, de la educación, cómo ha ido tanto evolucionando como involucionando la educación y ya ustedes maestros tendrán la mejor opinión justamente de cómo es que nosotros hemos ido o de cómo se ha ido llevando la educación en México. ¿Sale? Voy a compartir pantalla con ustedes. Listo. Y justamente, ¿no? De cómo ha ido incursionando la educación en México. Empezamos, obviamente, em, vamos a empezar desde los orígenes coloniales y la educación novohispana. Ustedes por ahí ya tuvieron la oportunidad de ver, ¿no? Cómo se gesta la educación en México desde una educación más bien prehispánica que se daba en las casas donde obviamente quien educaba era mamá, no era papá. Era la que repartía las obligaciones, justamente las características propias de la educación se le dan a la mamá en este sentido en el México prehispánico. Y entonces empecemos a ver cómo se empieza a transformar este periodo evolutivo, sí, de la educación en México, eh, donde pasamos de este periodo, perdón, prehispánico a las raíces coloniales. Alguien que por favor me ayude a leer esta diapositiva, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Quién me ayuda con las raíces coloniales? Yo, dije, Adelante, Ángel, por favor. Gracias. la educación colonial en México se cimentó en la evangelización y difusión de la fe cristiana de los pueblos indígenas. Instituciones como la Real y Pontífica Universidad de México fueron cruciales. Su propósito fue formar élites criollas y novohispanas, consolidando el control ideológico y administrativo español. Tenía apagado mi audio, perdón. Sabemos que con la llegada de los españoles empieza todo este proceso justamente de una nueva reeducación que se tenía aquí en México. Pero antes de seguir, de continuar, ¿qué les pareció este periodo donde se reeduca, o no sé si le llamemos educación, bueno, ustedes ya me lo dirán, ¿qué opinión les genera la educación que se da con la llegada de los españoles? Con esta educación que tenemos muy arraigada justamente a partir de la llegada de estas colonias. ¿Qué les pareció este periodo en cuanto a la educación? ¿Alguien que me pueda comentar qué le pareció? Si tiene más o menos idea de lo que Más, fue pasando. Ujú. pues yo creo que más que
Un proceso de educación, yo lo considero como un proceso de control, porque en esta época lo que se quería justamente a través de la evangelización era tener un control, ¿no? Sobre la población indígena, pues para poder tener ciertas ventajas en cuanto a beneficios económicos, dado que en ese momento pues ya se conocía en otros países, en este caso en España, en Europa, el valor del oro, propiamente hasta de la agricultura, ¿no? Entonces, era una manera de someter, eh, disfrazado de educación o disfrazado de formación, someter al pueblo indígena. No se escucha, Miss. Gracias, mi vida. Que es muy importante lo que dice su compañera Claudia, porque sí, cuando llegan los españoles llega una forma de saqueo generalizada, pero sobre todo abocándonos a la educación. ¿Qué es lo que pasa en la llegada de de estas colonias, ¿no? De los españoles en la época novohispana? Efectivamente, la educación no la entienden como una educación buena, ¿no? La entienden como una educación, pues, satánica de cierta forma, donde, pues, obviamente el hecho de estos rituales que teníamos, de todas nuestras creencias, de nuestra religión fue echada abajo y solamente teníamos una forma en México, en el México prehispánico. ¿Cuál era la forma de tener este asentamiento de educación y de cultura? ¿Alguien sabe dónde plasmábamos todo lo que sabíamos o dónde plasmaban todos los avances que se tenían registrados o dónde se registraban todos estos avances que se tenían en el México prehispánico? ¿Alguien sabe? ¿Dónde se iba registrando? Si hablamos de lo prehispánico, estamos hablando de cuando grababan todo en piedra. Despuesito, un poquito después, En acuérdense, papiros, ¿no? En las que usaban la pintura de la cochinilla. sí, en papiros, pero específicamente cómo le llamaban, porque eso es un parteaguas muy importante en la educación. Sí eran papiros, sí eran libros, ¿cómo se llamaban estos libros? ¿Alguien sabe? Hay algunos que todavía existen, están muy bien preservados en el Museo de Antropología e Historia. No pueden ser disponibles para absolutamente nadie, no los podemos tocar, pero sí los podemos observar. ¿Cómo se llamaban estos libros? Donde se anotaban todas estas descripciones sociales, educativas, religiosas que se tenían, de los que se tenían vestigios en el México prehispánico. ¿Cómo se llamaban estos libros? Vamos, ustedes pueden. ¿No? ¿No? ¿Nadie? Un puntito para quien se la sepa. En 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, acaban de dejar ir su primer punto en este cuatrimestre en la materia de historia evolutiva de la educación en México. Pues se llamaban códices. Estos códices eran eran para nosotros el vestigio que teníamos de cómo se gestaba la educación en el México prehispánico. Y entonces llegan los españoles y empiezan a revisar esta serie de cosas y dicen, no, tenemos que borrar todo vestigio de esta cultura educativa, social, la forma religiosa que existen. Entonces, todavía tenemos dos códices que se conservan, vuelvo a repetir, en el Museo de Antropología e Historia para quien guste así ir a revisarlos, verlos. Me parece muy interesante donde pues venía toda la numerología que nosotros, que se manejaba aquí en el México prehispánico, todas las deidades que existían y cómo era nuestra organización social, política, económica, porque aunque no lo crean, ya teníamos una sociedad muy estructurada, aunque a lo mejor no de esta forma como lo tenían los españoles, pero ya tenemos una forma de vida completamente estructurada, donde éramos además muy buenos en las matemáticas, en la astrología, en la religión, en la medicina a través del uso de plantas medicinales que nos ayudaban a nosotros, ¿no? A poder curar.
al ser humano, que tampoco teníamos muchas enfermedades, déjenme les digo, tampoco había como muchas enfermedades, y todo esto estaba en los códices, y en los códices teníamos un registro enorme, enorme de lo que era nuestra sociedad, ya los españoles, y empiezan a quemar todos estos códices, todo esto, este vestigio de la educación que hay en México. Entonces, ¿cómo sustituyen la educación en México? ¿Quién dice, a ver, no, la educación no va por ahí? No hay que enseñarlos a ser guerreros, porque acuérdense que en el México prehispánico solamente les enseñaban a los varones el arte de la guerra y a las mujeres, obviamente, las ocupaciones propias de, pues sí, de la casa, pero no tampoco lo malinterpretemos como digamos que la formación de un ama de casa tampoco. Tenían también un papel muy importante que desempeñaban las mujeres en la construcción propia de la sociedad. Llegan los españoles y dicen, no, este tipo de educación a mí no me funciona, yo ya tengo un tipo de educación. Y entonces, ¿qué creen que empiezan a enseñar los españoles? ¿Qué enseñan los españoles aquí en México? Ya no enseñan la guerra, ahora ¿qué enseñan? Religión. Un adoctrinamiento religioso, donde obviamente quiénes son los maestros por excelencia, los llamados frailes. Estos frailes, ¿no? Que vienen llegados de España, donde dicen, te voy a adoctrinar de lo que es la religión, porque tu religión no es una religión, eso es un arte del diablo, y entonces, todos estos atributos que tú das son para el diablo, no son para como tal dioses, tus dioses no existen, y empieza un adoctrinamiento educativo justamente en la religión. Nos enseñan matemáticas, nos enseña ciencia, nos enseñan artes, por el contrario, se enseña justamente este adoctrinamiento nuevamente a propósito de la religión. Y esto se hace con la llegada de los frailes aquí en México, ¿sale? No todos los frailes, también cabe mencionar, eran malos. Hay un fraile en específico, que sí tenía conocimiento de toda la información de estos papiros, como le llaman ustedes, de estos códices que se tenían registrados, donde empieza a ver que había una información muy importante. ¿Conocen algún fraile que, digamos, que pudiera dar a conocer al mundo estas investigaciones que realizó aquí en el México prehispánico? ¿Alguien sabe cómo se llama ese fraile? Es muy famoso porque además tiene parte importante también en la educación aquí en México. Lizarre, No, pero no otro. recuerdo su nombre. Ujú. Li- ¿Quién Lizarre dijo o yo? Lizárraga, más o menos. Mm, Antes, muchísimo antes. Es uno de los primeros que llega. Como maestros, no lo puedo creer, ¿eh? A ver, ¿quién? También poco antes estaba Juan de Zumarra. Ujú, ¿quién más? Bueno, eso se los voy a dejar de tarea, ¿sale? Porque no todos los frailes eran así como malos, también hay algunos que, ahí se me pausó, ya, que también estaban en pro justamente la educación, de una educación a través de las raíces indígenas. Pero bueno, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? ¿Quién me ayuda? ¿Quién dijo yo? Quien sea, quien quiera ayudarme. Yo, Miss. Adelante, mi vida, Janely, por favor. Y luego Educación para Rosario, las, gracias. educación para las élites. La educación superior novohispana se centró en universidades como la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551, y colegios jesuitas, que ofrecían una formación humanista y teológica. Estaba reservada para criollos y peninsulares, consolidando su posición social y política. El currículo incluía filosofía, teología, derecho y medicina, preparando a la élite para roles de liderazgo. Hasta ahí os seguimos. Seguimos completa, mi vida. Educación para indígenas. Los indígenas, la educación se impartía en doctrinas, centros de evangelización y escuelas de artes y oficios. Un ejemplo clave fue el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fundado en 1536, que formaba a nobles indígenas en latín, retórica y filosofía. Su objetivo era la evangelización y la integración cultural, aunque con un acceso limitado a la educación superior formal.
si nos damos cuenta justamente, ¿no? Esta parte que hablábamos para los indígenas, pues era netamente una educación que se impartía a partir de de las doctrinas o centros de evangelización, como nosotros les llamamos, y esta escuela de artes y oficios, más que artes, era bueno. Ya llegamos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesito enseñarle una serie de oficios, carpintería y cosas de este tipo, para que entonces tengamos, digamos, una sociedad más funcional, ¿no? En el pensamiento justamente los españoles se da esto en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a este tipo de escuelas que existían anteriormente, digo, ya con sus remodelaciones, con sus cambios por ahí, que ya no son los que eran antes, pero bueno, que todavía siguen existiendo y que están ocupados ya sea para bibliotecas, perdón, o otros uso exclusivo que se le ha dado como parte de la educación en México. Y pues bueno, lo único que era el objetivo de este tipo de educación era la evangelización, como ya lo hemos estado hablando, y recultural, volver a esta parte cultural, culturalizarlos nuevamente, pero en el sentido ya en un sentido más europeo y no americano, ¿no? Y la educación para las élites, pues ¿cuáles eran las élites? Obviamente los hijos de los españoles que estaban ya justamente viviendo aquí y obviamente sí había colegios como tal para ellos, pero además ya se les enseñaba, ahora sí, a ellos ya se les enseñaba una educación más humanista, por supuesto teológica, por supuesto que tenía que ver con la educación cristiana, pero sobre todo ya se les empezaba a enseñar un poquito, sí, de filosofía, que era muy importante, de la teología, del derecho, de la medicina, ya se les estaba empezando ellos a preparar desde una perspectiva diferente, ¿no? Siempre la división de clases que existió a partir de la llegada de los españoles fue como muy marcada y en el ámbito educativo se empezó a ver más un poquito esta diferenciación. ¿Sale? Eh, ¿Qué pasa entonces en este periodo de la Ilustración y de las reformas? Ahora sí, ¿quién le había dicho que me ayudara a leer, por favor? Sí, Ah, ilustración y reforma. La Ilustración impulsó en la Nueva España reformas educativas, como las reformas borbónicas, cambios administrativos y económicos, que modernizaron la enseñanza. Se fundaron instituciones clave como el Real Seminario de Minería en 1792 para fomentar las ciencias aplicadas y la técnica, esenciales para el desarrollo colonial. ¿alguien sabe qué pasa en la época de la Ilustración y de las reformas educativas que se dan aquí en México en esta época? ¿Qué fue para la educación la Ilustración? No solo en México, sino en el mundo. ¿O a qué le llamamos este periodo de Ilustración, maestros? ¿Alguien sabe? Empieza a haber como un giro en la parte de educación, menos se da un poco la importancia a los temas científicos, es menos laica, o sea, empieza como a generarse un poco más del conocimiento científico y empiezan a generarse en Europa, por ejemplo, la creación de libros propiamente. Y entonces, de manera general, se empieza como a unificar o a darle una estructura a la educación de manera escrita, digámoslo así. Muy bien, Claudia, efectivamente, llega este periodo de ilustración que empieza a revolucionar la educación, ¿no? Sí tiene que ver con los aspectos sociales, económicos, por supuesto, pero en la educación ya se empieza a promover el uso de la razón y ya no el adoctrinamiento. ¿Sale? Y mucho menos un adoctrinamiento a partir de la religión, ¿no? Empieza ya este pensamiento crítico o se empieza a fomentar el pensamiento crítico en nuestros alumnos, ¿no? Y empieza ya la secularización. ¿Qué busca? Pues busca justamente el convertirlas la educación a un derecho universal. Todos tenemos ya derecho a la educación, independientemente de si eres hombre, si eres mujer, si perteneces a una clase social alta, si perteneces a una clase social baja. Se empieza a enfocar ya la educación, sobre todo ya se empieza a hablar de una educación primaria, es decir, se empieza a basificar, mira, la educación tiene que ir por niveles, no puede estar aprendiendo lo mismo un niño, digamos, de 5 años que un jovencito de 16 años, no pueden estar aprendiendo porque además el sistema cognitivo
va de acuerdo a las edades. Ya se empieza a hablar justamente, uno, del derecho de la educación, dos, de esta educación primaria, ya se empieza a hablar un poquito, sí, de la ciencia, pero también la moral, ¿no? La importancia de la moralidad, de los valores, y se empieza, ya como que la influencia religiosa empieza a tener otro sentido, ya no es tan importante y ya no se da del todo. Que, ojo, con esto no quiero decir que desaparecieron las escuelas netamente religiosas. Es más, hoy en día todavía hay escuelas religiosas, escuelas de señoritas, escuelas de jovencitos, donde impera en 100%, casi en un 100% la educación religiosa. Se empieza a hablar justamente de una filosofía educativa, pero más bien de una filosofía enfocada en una pedagogía más realista, en la filosofía de, bueno, a partir ahora sí que ya llega aquí Descartes, ¿no? Con su frase tan famosa. ¿Cuál fue la frase más famosa de René Descartes? ¿Alguien me ayuda? Pienso, luego existo. Muy bien, Janely. Pienso, luego existo. Necesito pensar para hacerme acreedor de la existencia que estoy llevando el día de hoy. René Descartes nos decía, si yo no soy capaz de pensar, no soy capaz de evolucionar. Si no soy capaz de evolucionar, no le puedo dar a la sociedad algo importante o no puedo aportar nada importante. Acuérdense que la antigua Grecia, que fue la cuna de la civilización y por ende también la cuna de la educación, se empieza ya a hablar de una forma de vida filosófica a través del pensamiento, a partir de la racionalidad. Fíjense qué interesante, no sé si ustedes ya lo vieron, pero en la antigua Grecia los filósofos justamente postulaban esto. Si yo no soy capaz de ser una persona que esté empatada a lo que piensa, con lo que soy, con lo que represento allá afuera, no puedo llamarme una persona en este sentido estricto de la palabra. Ellos decían que tenía que haber esta estabilidad entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que soy. Y entonces a lo mejor es una frase muy sencilla de decir, pero muy complicada a la hora de llevar a la práctica, de pensarla y de aterrizarla justamente a esta teoría, ¿no? De que nos decía René Descartes. Es muchísimo más profundo. Fíjense que allá les decimos filósofos porque es una forma de decirle a los maestros. Solamente los filósofos eran capaces de llevar la educación hacia los demás. No empezó más bien empezó una educación más rudimentaria, ¿no? Donde los filósofos sentaban alrededor a los niños, porque también en ese tiempo también acabe de decir que muy filósofos, muy pensantes, pero la educación también se limitaba nada más para los hombres. Entonces, sentaban alrededor a una serie de hombres que estaban en la aldea, en la sociedad, y la persona que era, que los adoctrinaba, fíjense cómo los adoctrinaban, no tenía pues ni su pizarrón, ni tenía una planeación, ni tenía como tal este nombre de maestro, pero sí era una persona importante dentro de este núcleo social. Dos, era una persona ética y moralmente intachable. Y tres, tenía esta capacidad del raciocinio, de ir pensando. Entonces, ¿cómo se gesta la primera educación en Grecia? Vuelvo a repetir, lo reunían en un círculo y el filósofo, el maestro que estaba frente a ellos, les hablaba, pero no les daba conceptos. No existía ni siquiera una episteme o una epistemología del conocimiento, sino que les empezaba a hablar de su propia vida, de acciones que había visto, perdón, de otra persona, de situaciones que habían ocurrido dentro de esta sociedad. Y entonces el alumno tenía que aprender a partir de la experiencia, pero de otros. A este tipo de conocimiento, ¿alguien sabe cómo se le llama? El conocimiento a partir de la experiencia, ¿cómo se llama, maestros? ¿Es el conocimiento empírico? Excelente. El conocimiento empírico o el empirismo. Así es como se aprendía en la antigua Grecia y me atrevo a decir que en muchas regiones de todo el mundo se aprendía justamente a través de esto. Yo te comparto mi experiencia y tú aprendes, no necesariamente de tu propia experiencia. Y entonces, así era como se iba gestando la educación. Posteriormente va formando, va tornando otros giros educativos, pero fíjense, ¿no? Nada más como este dato curioso, el chisme cachetón, como lo quieran llamar, les voy a hablar un poquito de Grecia, que efectivamente solamente era una educación en los varones. Y entonces, como siempre, hay una mujer que siempre desafía absolutamente todo en la educación. En Grecia se llamaba Safo, era una mujer, y muchos creen que era un filósofo. Cuando hablamos de Safo, es un hombre. No,
También Safo se atrevió a desafiar toda esta parte del conocimiento netamente exclusiva para hombres. Y ya nada más para relacionarlo. Aquí en México, ¿cómo se llama la mujer que desafía la educación para hombres? Ujú. ¿Quién desafió aquí al sistema educativo y estudió, aunque la educación solamente era para hombres? ¿Quién fue? Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien, Claudia, excelente. Sor Juana Inés de la Cruz, vamos a equipararlo con Safo de... Ella vivía en una localidad que se llama Lesbo, ¿no? Y entonces, Safo tenía muchos alumnos, les decía, no te preocupes si eres mujer, yo te voy a enseñar. Y Safo, que vivía en Lesbo, tenía ya una escuela como tal instaurada donde solamente había mujeres. Y entonces, ya saben, es como en el salón no falta el chismoso, ¿no? El maestro chismoso que va a ver la práctica, porque se hizo muy famosa Safo, que enseñaba estas partes filosóficas y de vida a las mujeres. Y entonces va por ahí un filósofo a ver de qué era su clase, medio escucharla, medio aprender. Entonces, este filósofo se da cuenta del gran conocimiento que tiene Safo. Y entonces llega a su localidad y ya le pregunta, ¿no? Ya sabes, como los maestros, ¿qué pasó? ¿Cómo da sus clases? ¿Cómo va? ¿Qué dice, no? Y entonces, siempre denigrando justamente, pues es que como nosotros somos hombres, todavía imperaba mucho, ¿no? Esta parte de, pues es que nosotros somos hombres, una mujer, pues no sirve para saber, para pensar, una mujer no sirve para entender las cosas de la vida. Y entonces va y les dice, llega y les dice, ¿qué tal si era una escuela? Pues no es una escuela, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Y fue capaz de inventar este filósofo muy raciocinios, muy pensantes, muy éticos, muy morales, pero al final del día, ¿no? Esta parte del género influyó más en él y les empieza a decir a los demás filósofos, pues no es una escuela, pues ahí nos enseña, entonces, ¿qué se hace? ¿Qué observaste? ¿Qué pasó? Y el filósofo les dice, pues no, es un lugar donde las mujeres se van a dar placer sexual sin importarles absolutamente nada. Entonces, ¡ah! ¿Cómo crees, no? Entonces empieza a desatar el chisme. ¿Y qué creen? De Safo de Lesbo se deriva la palabra lesbiana por Safo de Lesbo, que era una mentira infundada, pero al final del día, fíjense, etimológicamente hablando, y viene de la raíz lesbiana del término de Safo de Lesbo, porque ellos decían que ella no tenía una escuela, sino que era más bien un lugar para realizar orgías entre mujeres, ¿no? Fíjense, hoy aprendimos algo nuevo, no sé si ustedes ya lo sabían, pero de ahí se deriva la palabra, o sea, ¿cómo pasamos de la educación, ¿no? Al término de lesbiana, solo porque a este filósofo no le gustó que una mujer instruyera a otras mujeres? ¿Lo sabían? ¿Alguien tenía idea, más o menos? No, ¿No? no, Miss. ¿Nadie? Pues bueno, el día de hoy aprendimos justamente eso. Van a decir, ¿qué tiene que ver con México? Al final del día, pues nada más quería acercarlos un poquito a la historia de la educación en Grecia, cómo se fue gestando en Grecia, y al final del día aquí llega algo parecido. Y entonces ya hablábamos de Sor Juana Inés de la Cruz, que se atrevió a desafiar a todo el contexto escolar diciendo, bueno, es que yo también quiero aprender. Y gracias a eso nos dio a México una de las grandes poetisas de las que se tienen registradas en toda la historia, ¿no? ¿Alguien conoce la historia de Sor Juana? ¿Qué pasó con Sor Juana? ¿Qué hizo? ¿Cómo accedió a la educación? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie sabe? Pues miren, Sor Juana tenía muchas ganas, escribía, a ella le gustaba mucho escribir poesía, le gustaba mucho esta parte de la educación, pero decía, bueno, ¿cómo voy a llegar a la educación? Porque acuérdense que en México, cuando tú eras mujer, si eras la mayor, tu destino era irte a un convento. Ese era tu destino. Tenías que irte al convento o sí, ese era tu destino. Entonces, se tenían que ir al convento. No sé si alguien ya ha visitado la iglesia que está acá arriba ay, ¿cómo se llama este pueblito? El que está acá arriba. Hay una iglesia, estilo barroca, Tepoztlán. No sé si alguien ya ha tenido la oportunidad de ir a Tepoztlán.
y entrar a la iglesia. Su estilo es completamente barroco. ¿A qué me refiero con barroco? Que tiene muchos ornamentos, que tiene muchas figuritas, mucha ornamentación, ¿no? Mucho detalle. Si tú entras, o quien haya tenido la oportunidad de entrar, se va a dar cuenta que en la parte de arriba hay unos cuadros enormes de las monjas. Hay unos cuadros, porque así las pintaban. Antes, pues, no existía la fotografía. ¿Qué hacían cuando tú llegabas a estos claustros? Te vestían de monja, te hacían tu corona de flores y en vez de fotografía, te pintaban en estos cuadros. Si alguien ha tenido la oportunidad de revisarlo a detalle, se dará cuenta que todas las caras de estas mujeres son inexpresivas, con un toque de tristeza, o al menos yo así lo percibo. ¿Por qué? Porque ellas no querían ser monjas. Fueron obligadas por un sistema social y un sistema familiar. Entonces, estos cuadros donde están las monjas, pues es que esa era su única casa. ¿Qué hacían? Fuiste la mayor, te toca irte a un claustro. Si eras la menor, ¿a ti qué te tocaba hacer? Tú tampoco te podías casar ni podías tener una vida, porque a ti te tocaba cuidar de tus padres en la vejez. Entonces, fíjense, ¿no? Y esto pasó aquí en México. Esto pasó mucho tiempo aquí en México, ya posteriormente con la llegada de Benito Juárez, que eliminó los claustros, pero bueno, ya luego hablaremos de esa historia. Y entonces, ¿por qué les digo de estos claustros? Porque esas eran, aquí también había, y en muchas partes, donde si tú nacías mujer y eras la mayor, te ibas a estos claustros. Revisen, si tienen la oportunidad de ir a revisar, yo se los recomiendo ampliamente que vayan, observen un poquito. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues las mujeres, por supuesto, no tenían derecho a la educación en los claustros. Ellas eran ocupadas, pues, para servicios del hogar y para servir a los sacerdotes que se iban ahí a estudiar. Incluso hay una biblioteca en la parte de abajo, obviamente está cerrada, no hay forma en que yo pueda acceder a esta biblioteca que tenían los sacerdotes, llamados ahora sí si quieren papiros, códices, lo que ustedes quieran, que iban registrando posteriormente ya después de la llegada de los españoles y esta colonización que se dio en la educación, y tenían una serie de libros ahí que estaban, ¿no? Y entonces, ahí les va otro chisme cachetón, como yo le digo, dato curioso, a mí siempre me gusta darles un poquito de datos curiosos. ¿Qué pasa en estos claustros? Pues no se les deja salir a las mujeres, ni siquiera al patio. El patio es hermoso, quien haya tenido también la oportunidad de verlo, o sea, es enorme, el patio es un jardín sumamente enorme, muy colorido, muy bonito, pero hay otra cosa que pude notar, que es que en las ventanas, pues tenían barrotes, ¿no? Y solamente las monjas podían estar de 20 minutos a media hora afuera en nuestros parques, pues gozando un poquito del aire libre, no se les permitía leer cosas que no fueran netamente religiosas. Y entonces cuando hace algunos años, estoy hablando de, ¿qué será? Unos 10 años, poquito más, que empiezan a hacer la remodelación de este claustro y obviamente se empiezan a despedazar, se empiezan a caer las paredes, empiezan a notar que hay algo entre las paredes. ¿Ustedes qué creen que encontraron? A ver, ayúdenme. ¿Qué encontraron entre las paredes? ¿Qué se les ocurre que había entre las paredes? Entre las paredes, perdón. Como jeroglíficos, o algunas, eh, Jeroglíficos, no sé, jeroglíficos. A ver, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Qué se les ocurre, maestros, que había en estas paredes cuando empiezan a hacer la remodelación? Pues obviamente se caen los pedacitos. Ya su compañero Ángel nos dijo que jeroglíficos. ¿Alguien más? ¿Qué se les ocurre? No, mis, porque yo me imagino restos humanos. Restos humanos, Janely, muy bien. ¿Quién más? Vamos, maestros, tenemos que dejar volar la imaginación. Un maestro sin imaginación, ¿cómo creen? Maestros, ayúdenme. ¿Quién más? Vestigios Huesos, prehispánicos o algo así. Vestigios prehispánicos. ¿Quién más dijo? huesos. Huesos. Muy bien. Pues miren, no están tan alejados de la realidad, pues resulta que como es un convento donde a las mujeres se les obligaba a ir y no iban por su propia voluntad, ¿no? El 1% de ellas iba por su propia voluntad. Efectivamente, se empiezan a encontrar vestigios de fetos, sus pequeños, ¿no?
fetos que hay ahí. ¿Por qué? Pues bueno, no, independientemente de la situación religiosa, ¿no? De quien sea católico y cristiano y cosas así, pues las monjas tenían a veces necesidades que cubrían con los sacerdotes o frailes que estaban dentro de estos conventos y quedaban embarazadas o bien eran abusadas por los propios frailes, ¿no? O los padrecitos, como ahora los conocemos. ¿Qué respuesta le iban a dar los frailes, el sistema político, a los padres de familia que iban a ver a las monjas, ¿no? A sus hijas. Y entonces las obligaban a abortar. Y muchas de ellas abortaban con plantas medicinales, otras tomaban los ganchillos, ¿no? Los que ahora conocemos como ropa, no tan no eran tan sofisticados o tan elaborados como lo son ahora, y metían, introducían, ¿no? Vía vaginal, estos ganchillos, ¿no? Tratando de agarrar al feto y sacarlo. ¿Y cómo borro la evidencia? Lo meto en la pared. Metían estos fetos en la pared y a esos les llamamos o son los famosos emparedados o sándwiches. Es que en la pared había emparedados, ¿no? Así, literal. Eso es lo que había, que al final del día, pues no eran personas que tuvieran esta vocación y lo hacían. Unas terminaban vivas y otras, por supuesto, en el intento morían desangradas. ¿Cuál era la excusa o justificación que se les daba a los padres? Varicela, viruela, este tipo de enfermedades que no tenían cura. Y fíjense, ¿no? Hasta dónde llega el colonialismo, ¿no? Regresando un poquito a la parte de acá atrás, ¿no? Hasta dónde llega esta parte tan religiosa de que todos tenemos que ser religiosos y cómo nos adoctrinaron tanto que llegaban a pasar estas cosas. Y de verdad vayan a revisarlas, a mí me impactaron los cuadros, lo frío que es ahí, ¿no? Y el hecho de estar ahí, que cobró la vida de muchas mujeres en esa época, ¿no? Y entonces, a lo que iba es justamente, Sor Juana Inés de la Cruz tenía unas ganas inmensas de estudiar, pero pues obviamente fue destinada a ser monja, se corta el cabello, se empieza a vestir de hombre y empieza a tomar por ahí algunas clases, pero después empieza a ver que no va a poder seguir tomando clases de esta forma y se junta con la reina Isabel. Se empieza a juntar aquí en México y empieza a, a ganar favores, si ustedes lo quieren ver así, adulándola, viéndola, contemplándola, y entonces se le permite estar ahí, ser una, digamos, acompañante de la reina aquí en México, y es como empieza a tener un poquito más de acceso a todos estos libros. Y empieza ella a escribir, con el favor de la reina, empieza ella a escribir una serie de poemas que ya conocemos muchos. Hay muchas historias, vuelvo a repetir, muchos chismes, como yo le llamo, propósito de que giran en torno a Sor Juana Inés de la Cruz. Se dice que ella se enamora de la reina y es a ella a quien le escribe todos y cada uno de los versos mientras está justamente en este periodo acompañando a la reina. Y es así como Sor Juana Inés de la Cruz incluso tiene algunos poemas eh, digamos que no le favorecen tanto al sexo masculino, ¿no? Porque obvio el odio generalizado de que no me dejan estudiar porque soy mujer y ellos tienen la oportunidad de estudiar y no lo hacen, ¿no? Y este tipo de situaciones. Y es así como empieza también a abrir el camino justamente para la educación aquí en México. Bueno, no como tal abrir la educación, pero sí nos deja unos escritos sumamente importantes que todavía son parte importante de la literatura, no en México, en el mundo. Sor Juana Inés de la Cruz es reconocida como una de las poetisas de la época colonial más importantes que ha dejado al mundo. Le recomiendo mucho la literatura también de Sor Juana Inés de la Cruz, porque en algún momento seguramente tendremos que hablar de esto, perdón, con nuestros alumnos, obviamente adaptándolos al contexto. Esto de ninguna forma se lo hubiera contado a mis alumnos de primaria, ¿verdad? Por la cuestión justamente contextual. Entonces, ustedes lo irán adaptando justamente a el nivel educativo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que dijo yo alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. ¿Algún comentario? Ya hablé mucho el día de hoy yo. A ver ustedes, algún comentario, algo que ya sabían. Nada más le iba a preguntar mi sobre Juana de Asbaje.
la misma situación pasa, ¿no? Vuelvo a repetir, este, están en esta situación, a ver, permítanme tantito, Como la es, sucesora de Juana, Sor Juana, que iban por el mismo este, camino. pues sí, 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 bueno, es que no vamos a confundirlas en este sentido, no era, mm, no es que sean dos personas diferentes, es que Sor Juana Inés de la Cruz y Juana de Asbaje figuran como la misma persona en el contexto, en todos los contextos. ¿Por qué era Juana de Asbaje? Porque estaba justamente bajo la tutela de la reina de Asbaje y entonces es la misma persona, ¿no? Pues te digo, van como por el mismo camino y pareciera ser que son dos personas diferentes, pero es exactamente la misma persona. Tiene diferentes nombres, se le ha llamado de diferentes formas. Digo, nosotros, para los españoles es Juana de Asbaje, para nosotros los mexicanos es Sor Juana Inés de la Cruz. No le damos esta parte más constitutiva a la identidad de Sor Juana Inés de la Cruz. Por eso decía, van por el mismo camino, sí, pero al final del día son personajes diferentes en diferentes culturas, español y mexicano, pero al final del día sigue siendo Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias, Miss. Con gusto, Yaneli. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ya estuve por ahí revisando algunos trabajos, me da gusto, ya algunos ya están avanzando, ya estuve recibiendo sus líneas del tiempo que habíamos por ahí dejado la clase pasada del video que habíamos visto. Los voy a revisar esta semana, o sea, no se me impacienten, por supuesto que los reviso. Ya he estado revisándolos, digamos, de forma generalizada, los voy a estar revisando de forma ya personalizada. ¿Alguno tuvo problemas para subir su trabajo, sus tareas en la plataforma? ¿Alguien tuvo algún problema? Sí, yo no pude dejar bueno, no pude enviar mis tareas. Me decía que la contraseña era incorrecta. Cuando pase eso, les voy a pedir que nos comuniquemos directamente a servicios escolares o a dirección, porque ellos son los que tienen injerencia en la plataforma. Sí te voy a pedir que te comuniques. Si puedes hoy, mi vida, comunícate hoy para ver por qué no estás entrando con tu contraseña o qué está pasando en tu caso. ¿Sale? Y ya ellos te sabrán resolver esta situación. Digamos, como tal, no tengo injerencia en que puedas entrar a la plataforma o no. Ya lo checan con el chico de sistemas. ¿Vale? ¿Alguien más que haya tenido alguna problemática, alguna Tenemos esa situación? tarea pendiente, ¿verdad? La línea del tiempo únicamente. Ujú, sí, Esa hasta ahorita sería, es lo único que perdón, que hemos dejado de tarea. esa se entrega antes de el 7, ¿verdad? Ujú, fíjense, ya les dejé bastante tiempo para que la puedan realizar, para que también no se estresen si tienen otras cosas, pero sí que contemplen la fecha límite. Acuérdense porque si no, pues bueno, ya tu calificación ya no va a ser 10. ¿Sobre qué calificamos? Si es a destiempo, 6. 6. 6, ¿vale? Ok, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? Porque ¿No? la tengo en la computadora y se la llevaron. ¿Cómo, perdón? Yo al ratito se la mando porque la Ah, tengo en la computadora de mi hijo y se la llevó. sin problemas. Ya lo voy a revisar la siguiente semana. No se preocupen, no es como que ya entrégamela, tienes una fecha límite para que me la puedas entregar en eso, pero solamente para decirles que sí, que estoy revisando la plataforma constantemente y veo que algunos ya me mandaron la tarea. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, No, todo Gracias, bien. gracias. Yo en esta semana, bueno, en estos ya la mando más. Vale, así quedamos. ¿Iraíz González llegó? Sí, profe, aquí estoy. Que tengo en la lista a Claudia, a Daisy, a Iraíz, a Luis Ángel, a Andrea, a Rosario, a Yaneli. ¿Alguien falta en la lista de los que no haya nombrado? ¿Todos ya están en mi lista? Ok, Sí, creo que sí. sí, ok, de los que... Ah, perfecto. Ya nada más para empatar con las listas.
y ya, pero sí sigo revisando, ¿ok? Para que no crean, la maestra pide tareas y no la revisa. No, por supuesto que la reviso, también les estoy subiendo las clases pertinentes a la plataforma para que ustedes las puedan revisar las veces que así lo deseen y puedan hacer este repaso, o si no vienen, puedan también saber de qué se trató la clase, ¿sale? Y si ya no tienen alguna duda, alguna pregunta, pues yo me despido el día de hoy de ustedes para que pueda ya renderizar la clase y podérsela subir el día hoy mismo. ¿Sale? Ya no hay dudas, preguntas. ¡Ay, la foto, la foto, la foto! Qué bueno que me acordé para la evidencia del día de hoy. ¿Me ayudan prendiendo sus cámaras? Gracias. A ver, ¿listos? Muy bien, les agradezco mucho su participación, el estar en la clase. Cualquier situación, quedo muy al pendiente en la plataforma de ustedes. Si gustan por ahí un mensajito, algo que se les haya pasado, siempre estoy atenta en la plataforma. ¿Vale? Que tengan un excelente fin de Gracias, semana, igualmente. cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Gracias.